canaltro.com. Hola televidentes del Canal Tro, sean ustedes bienvenidos a este su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Una paz diversa e incluyente será el tema a tratar en este primer programa que tenemos para todos ustedes, nuestros televidentes, cuando buscamos esos mecanismos, estrategias que le permitan a ustedes poder analizar un poco más sobre el proceso de paz que se desarrolla en ese momento en nuestro país. Después de tanto conflicto, es hora de hablar de eso, de paz, de entregar las armas. Hoy nos acompañan dos personas muy importantes para hablar sobre este tema especialmente. El doctor Luis Fernando Niño, quien es secretario de Víctimas del Norte de Santander. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Estrella, a ustedes por invitarme. Y también nos acompaña Jennifer Samira García Castillo. Ella es abogada de la Asociación Afrocolombiana Ser Negro es Más Sabroso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Astrid. Bueno, estamos acá para hablar sobre un tema de paz diversa e incluyente. ¿Qué quiere decir para ustedes una paz diversa e incluyente, doctor Luis Fernando? Una paz diversa e incluyente es una paz donde todos quepamos en la construcción colectiva. Lamentablemente, uno de los rasgos del conflicto armado es dividir, y esa división no solo es por sectores de política o de ideología, sino también tiene unas divisiones étnicas, religiosas, incluso de carácter sexual. Por lo tanto, un componente en la guerra es la división. Construir paz es unir y eliminar esas divisiones. Para ti, ¿qué significa esa paz diversa e incluyente? Pues una paz diversa e incluyente definitivamente es donde se respeten las diferencias, donde se apliquen todas las normas y los convenios internacionales en cuanto a los derechos humanos y precisamente donde la identidad étnica del país y la plurietnicidad esté bajo el mandato constitucional. ¿Usted hace parte de esa asociación de afrocolombianos? ¿Usted cree que en Colombia esto ha sido respetado, que los afrocolombianos sí están sido incluidos en programas del Estado, en programas regionales, en programas locales de municipios? No, se está trabajando en ello, pero en realidad falta mucho. Debemos recordar que todos los afrocolombianos y afrocolombianas en el país hemos sido triple víctimas de todos los crímenes cometidos en el país, entonces es necesario que haya un proceso de reparación mucho mayor que el resto de las víctimas. Yo invito también a nuestros televidentes para que a continuación veamos la historia de Sonia Contreras Sánchez. Ha sido desplazada 2 veces en nuestro país por el conflicto armado. Para el barrio Las Delicias representa una buena líder, una líder de víctima, una persona emprendedora que le colabora a las personas, a las víctimas para que puedan sacar sus microproyectos, sus proyectos de vida que quieren. Es la orientadora de ellos, prácticamente. Ser psicóloga, ser una fiscal, una metiche, como saben decir, y darles ánimo. Y de lo que yo soy líder, me ha tocado, he llevado como a declarar unas 10 personas, y es posible más. Les he dado mi confianza, les he entregado como amiga, como vecina, como líder, mejor dicho, para que no sientan lo que yo sentí. Les he hecho el acompañamiento porque yo solo yo no voy. Venga, yo le doy la dirección, no, yo sola no voy. ¿Por qué no? A mí me da miedo. Me toca ir, de entrar con ellos, sentarme ahí, atarle, haciendo el masajito en la espalda, porque a veces es duro. La gente le da por llorar, le hagan de salir corriendo, le da miedo, le da de todo. Entonces, y ahí me toca que sentarme ahí. No se vaya porque con usted tengo más confianza. No se vaya porque eso me da miedo. Aquí poco más o menos, eso dicen. Mi señora es víctima, ella es víctima, pero dicen que aquí el 70%, yo creo que donde hayamos 100, 70 son víctimas, ¿verdad? Bueno, entonces
Eso es lo que siempre se ha luchado. Aquí se ha luchado muchísimo. Sonia ha luchado mucho por la víctima. Porque yo quiero mi gente, quiero mi barrio, quiero que mi barrio sea mejor, el mejor de Cúcuta. Quisiera que fuera así. Y que la comunidad se sienta satisfecha, se sienta contenta, tenga buenos beneficios, no de que ay, a mí me trajeron 1 kilo de arroz, me lo comí ahorita y quedé con la misma hambre, no. Algo que nos dé provecho, ¿sí? Porque usted por lo menos si usted aprende a cepillar pelo, usted no se le va a olvidar. En cambio usted come 1 kilo de arroz ahorita y mañana amanece con hambre, ¿sí? Y uno lo que aprende no se olvida. Entonces eso es lo que yo busco. Acá hemos traído talleres de peluquería, de manicure, todo eso, con el SENA, como líder y como representante y como comunidad. Hemos trabajado todo eso. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se supere, ¿sí? No es que me lo den o creerme el más pobrecito, dar lástima, no. ¿Sí? Entonces eso, superémonos. Sonia Contreras Sánchez definitivamente se ha convertido en la fortaleza de su comunidad y usted, Jennifer, nos podría hablar un poco sobre en qué radica esa fortaleza para esas personas que pese a ser víctimas continúan ayudando a otras personas que son víctimas de la violencia y se convierten en eso, como los líderes, en el bastón para muchos. Mire, Astrid, definitivamente Sonia Contreras es el rostro de miles de mujeres negras en el país. Mujeres negras que históricamente hemos tenido que vivir en una sociedad machista, una sociedad clasista, sexista y racista. Y precisamente ella, estando en un territorio que no es ancestral, que no es propiamente donde ella nació, sale adelante, no solamente por ella y por su familia, sino por el resto de la sociedad. Entonces también le estamos diciendo al país que nosotras las mujeres negras y los hombres negros de Colombia también somos constructores y forjadores de paz y que precisamente así como aportamos al desarrollo del país, también necesitamos que nuestro reconocimiento sea veraz. Jennifer, la cultura, las raíces, todo esto que pierden al momento de abandonar su tierra. Sí, precisamente cuando somos víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzoso, no solamente implica movernos de nuestro territorio ancestral a otro que indistintamente tendremos que adaptarnos, sino que también estamos ahí al frente de un genocidio cultural, porque el hecho de que nuestras comunidades tengan que moverse de un lugar al otro que desconocen totalmente y que por lo general tienen que moverse del rural al urbano es trascendental para la pérdida de toda esa identidad cultural que hoy en día nuestros niños y nuestras niñas pues obviamente están sin él. Desde las administraciones regionales, ¿qué se hace para lograr eso? Para lograr que, pues, pese a que se perdió de alguna otra manera, de pronto el Estado poder brindarles a ellos oportunidades de mantener sus costumbres, pese a haber perdido pues su tierra, sus raíces básicamente. Aquí hay que hacer como dos grandes bloques de respuesta. Uno primero es la recuperación de ese ser ancestral. Es que acá hay una implosión demográfica, pues cuando uno comienza a revisar la historia, en las personas afro, en el caso particular, y escuchando aquí a Jenny, es cómo ellos cuando se asientan después de llegar en los barcos españoles y demás y traer con ellos toda su cultura, hoy después de tanto tiempo no se pierde esta cultura. Y el desplazamiento forzado hizo que ellos migraran hacia otras ciudades que no solo eran las costas, y al transfigurarse en las culturas que estaban, la política pública quedó corta para atender esto. En palabras más concretas es cómo atender a una familia afro en la mitad de Soacha, de Ciudad Bolívar o de La Libertad en Cúcuta, cuando aún con su cultura, con todo lo que esto significa, ellos tienen unos derechos fundamentales. Mire, yo conversaba algunos temas religiosos, incluso con la cultura afro, y era de no sentirse vinculados con la sociedad que los estaba recibiendo, no como personas humanos, sino solamente por su sentido religioso. Si esto lo ponemos en un plano social de política pública, pues las administraciones se van a quedar cortas, claro, porque van a seguir estigmatizando solo por desconocer, solo porque una comunidad no se manifiesta al igual que la pluralidad de lo que está en esa sociedad, entonces es una sociedad que se discrimina.
Entonces, cuando llega la política pública, van a seguir siendo tratados como los, con el respeto aquí de todos los televidentes, como los pobres negritos que nadie los entiende, cuando son toda una manifestación cultural que han hecho. Pasa lo mismo que cuando las guerras del sur y del norte en los Estados Unidos, que eran los afros quienes salían a defender la Constitución, y es por eso que nuestro Abraham Lincoln les da la libertad. Entonces, lo mismo pasa aquí, no los entendemos, luego entonces los estigmatizamos. Y desde el Estado, pues ese desentimiento pues es lo que hace que no lleguen las políticas claras. Ni siquiera es por falta de políticas, es que cómo llegar a una comunidad. Decía la señora que entrevistaba, cursos de corte y confesión cuando los deberíamos teniendo enseñando idiomas ancestrales o otro tipo de culturas que nos podían servir para recordar el pasado. Pues pese a que de pronto las puertas estamos abiertas a esta comunidad afrocolombiana en nuestro país, como lo dice Afrocolombiana, sin embargo falta, ¿no? Falta un poco, y eso es lo que vamos a seguir tratando después de estos mensajes de interés. Ya regresemos. ¿Qué puedo hacer por la paz? Continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Hemos estado también escuchando la historia de Sonia Contreras Sánchez, una mujer afrocolombiana que ha sido de alguna u otra manera víctima de la violencia en nuestro país, y estamos hablando de una paz diversa e incluyente, que es lo que se busca en Colombia. Pese a que antes de irnos a comerciales hablábamos de que se ha ampliado un poco el espacio para los afrocolombianos, para los palenqueros, negros y raizales que han sido víctimas doblemente, como lo decía nuestra abogada invitada hoy, por el tema de conflicto que se vive en Colombia. Hace falta muchos más espacios. ¿Cómo han hecho entonces estas comunidades afrocolombianas para buscar más espacios dentro del Estado y dentro de la misma sociedad civil normal del día a día para que le abran puertas y oportunidades laborales en todo sentido? El principio que hemos tenido como base es la organización comunitaria, porque precisamente incluso en las mesas de negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana no hay una participación, una representatividad directa de lo que es la comunidad étnica, en este caso la población afrodescendiente, pero también debemos tener en cuenta a nuestros hermanos indígenas. Por eso hemos logrado conformar una subcomisión étnica, población afro, población indígena, para que esté allí en esos diálogos de negociación y para que de frente a los actores podamos delimitar cómo va a ser esa paz restauradora, una paz con justicia social que no tiene solamente que ver con la dejación de armas, ¿no? Es una paz que en realidad debe garantizar que no haya más despojo, que en realidad las estructuras de las bandas criminales en las ciudades en realidad ya desaparezcan, una paz en donde la libre expresión y en donde la participación democrática de organizaciones sociales y populares se dé efectivamente sin ninguna amenaza y sin ninguna vulneración, precisamente a quienes defendemos la paz. Entonces, precisamente por allí, bajo esa idiosincrasia y esa ancestralidad que recogemos de una parte comunitaria, donde estamos trabajando en las acciones que en realidad no notamos del Estado. Muchas personas han perdido de pronto sus derechos, que han caído de pronto en la delincuencia, que hacen parte de la comunidad afrocolombiana, piden también ese espacio, pues, que les sea respetado como seres humanos. Muchas veces eso no es respetado, no es visto como ser humano. O sea, lamentablemente en Colombia podríamos hablar de que si un negro y un blanco llegan a pedir trabajo, pues es posible que escojan al blanco simplemente por su color de piel. Sí, ese tema, repito, es etnocultural. El tema de discriminación muchas veces peca por no conocer a profundidad. Hay un libro muy interesante, lo conversamos hace 8 meses con la escritora Diana Uribe, y es África Mía, ¿no? El reconocimiento de eso que nosotros tenemos de África, y tan sencillo como el patacón pisado, el parte de nuestra gastronomía desciende de allí, pero no lo conocemos. Cuando nosotros interrelacionamos con otras culturas, lo que nos causa temor o desconocimiento lo rechazamos, y eso es lo que ha sucedido. Usted plantea algo muy interesante. Frente a un blanco, frente a un negro, no está de por medio la capacidad psicoprofesional, sino su etnia, su cultura, y por ella rechazado. Entonces, el desconocimiento. Veo a un negro en la calle, es más peligroso que un blanco, ¿sí? Y tengo que correr riesgo. No es porque tenga ni siquiera un arma, es por su condición de piel. Ese desconocimiento, esa discriminación, es producto del no saber interpretar lo que nos rodea. Ahora, la palabra indio es despectiva hoy en día, ¿no? Usted es mucho indio, sinónimo de persona sine qua non, sin capacidad para interrelacionar. Resulta y casa que nosotros éramos una cultura ancestral igual, ¿no? Y que todos somos descendientes de. Entonces, es encontrarse con el otro cuando hablamos de comunidades rom.
Lo mismo y pasa, ¿no? Los tenemos como los que leen las manos en las esquinas y no como una cultura que va migrando y que va usurpando otras culturas en el buen sentido de la palabra para construir una nueva cultura. O sea, yo creo que aquí lo que ha faltado es esa educación de reconocer. Y eso no solo sucede en Colombia. Eso sucedió con el huracán Katrina en los Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Es decir, las ayudas humanitarias llegaron en tercer orden cuando ya comenzó a morir la gente por su color de piel. Por su ¿sí? color de piel. Aquí el tema es de desconocimiento. Vamos a seguir viendo la historia de Sonia Contreras Sánchez, esa mujer que ha sido desplazada en diferentes situaciones, pero siempre por el conflicto armado, y que hoy está en nuestro territorio norte santanderiano haciendo su propia historia con su gente. Mire, y cuando yo salí desplazada, que llevo 2 desplazamientos, yo pensaba muchas cosas. Yo pensaba matarme. Pensaba matarme. Ahí están mis hijos que lo digan. Estoy a punto de matarme. Porque llegué a Cúcuta, en una ciudad que no conocía. Tras de eso que discriminan mucho a los afro. Y no tenía con quién dejar a mis hijos, cuidándolos para yo poder trabajar. Llegué con una mano adelante y otra atrás, solamente con mis hijos. Sino que uno, con la ayuda de Dios, y lo que uno se propone lo tiene. Yo cocinaba en latas de sardina, en pote de pintura, en chamizo de leña. Comíamos en plástico, esos eran los platos, papel plástico, papel de azúcar, esos eran los platos para nosotros comer. Ahí están mis hijos y tengo a Dios de testigo. Y a mí todo eso, no conocía a nadie y todo eso, yo pensaba quitarme la vida. Pero la fuerza de mis hijos no me dejó. Yo pensaba en ellos, mis hijos tan pequeños. Si yo me mato, ¿dónde me van a parar? Una voz me decía, no lo hagas. Que hay gente que lo señala. Piensa que uno es víctima porque quiere. Y no es así, es porque a uno le toca. Porque es como una ruleta. Va dando vueltas y le cae a la persona que no tiene nada que ver. Y por otro lado, pues, le doy gracias a Dios porque estoy con vida, estoy con mis hijos. He alcanzado a conocer a mis nietos. Y a veces digo, si fuera seguido allá en el campo, no estaría viva. Mis hijos tampoco, serían unos delincuentes también. Entonces, por un lado le doy gracias a Dios. Por otro lado, también las personas que han venido atropellándonos, yo los perdono. Porque solamente Dios sabe el por qué lo hace. Yo no los puedo juzgar a ellos. Solamente ellos. Gracias, televidente, por continuar con nosotros. ¿Qué puedo hacer por la paz? Nosotros les estamos brindando a ustedes mensajes, testimonios. Estamos con personas que nos hablan del por qué tenemos que seguir hablando de paz en todos los rincones de nuestro país. No más el conflicto. Y muchos de los víctimas del conflicto han sido los afrocolombianos. A ellos aún se les sigue señalando, aún se les sigue de pronto en materia de persecución y no se le abren los espacios suficientes. Sin embargo, se viene trabajando para ello, para que tengan esos espacios. Desde la política pública, doctor Luis Fernando Niño, ¿usted cree que se está abriendo realmente ese espacio directo para que sean respetados, atendidos, escuchados y sobre todo para que tengan ese espacio dentro de la colombiana, dentro de los colombianos normales, esos afrodescendientes? Ya lo hemos definido acá que la ley está, la ley ya abre los espacios, ya por ley, por ejemplo, en la mesa departamental de víctimas debe haber una persona que represente los afro. En los temas como la mesa de paz también se dio la pelea en Bogotá para que la mesa nacional y en el caso de la mesa departamental se incluyan las personas afro. Pero yo sigo insistiendo en que no es solo la ley, porque es que la ley escrita está ahí, la ley a veces se hace para no hacerla o no acatarla o violarla, que es peor. Y es
Todo lo que nos falta es concientización. Es tan sencillo como decir, hoy nos vamos a sentar todos, y yo estoy muy preocupado, y lo he manifestado en este espacio y en otros, es frente al tema de la desmovilización. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estamos preparados para aceptar a los reinsertados y desmovilizados en la sociedad? ¿O va a ser otro nuevo grupo estigmatizado que va a llegar a nuestras ciudades a buscar trabajo y nadie les va a dar trabajo porque es que este era de las FARC, este era del ELN y este era UC? ¿Quién se le ocurre darle un trabajo? A eso súmele entonces los estigmatizados LGTBI, que también están en el papel con una ley abierta, pero pues que la participación es casi que nula, ¿no? Además siguen siendo muy ridiculizados en estos espacios de participación. Yo creo que cuando comencemos de verdad, desde los mandatarios a los que tomamos las decisiones en política pública, es hacer efectiva las leyes de participación. Y eso es muy sencillo. Nosotros estábamos conversando, la organización que representa a Jennifer estuvo con nosotros en la mesa de víctimas del 7 de marzo en el Hotel Villa Antigua, con su stand, colocándonos a conocer qué es lo que hacen. Hemos tratado con la ayuda psicosocial, con nuestro equipo de la Secretaría, acompañarles, no solo a ellos, Daisy Perea, por ejemplo, recuerdo, en Ocaña, con sus organizaciones de mujeres. También hay una cosa que es importante, Jenny, y a nivel interno de estas organizaciones, es saldar la deuda histórica. Es normal que uno sienta resentimiento, ¿sí? Que a veces uno crea que está por fuera de todos los espacios, porque ayer lo debatíamos en el Comité de Justicia Transicional, pero esos espacios se van a ir ganando por esas luchas sociales que ya avanzamos. Ver a Jenny en un aula de la universidad, junto con otros compañeros, no debería ser anormal, ¿sí? Es decir, es completamente normal que las comunidades afro estén en cualificación académica. Ahora, yo pongo un ejemplo y cierro la respuesta, es en Francia, el país de las leyes de la Revolución Francesa, hoy la mayoría de población es de color negro en Francia, ¿sí? Y en el tema religioso van en avances tan significativos como la eliminación de la burka o el permitir que el Corán sea una religión. Entonces, fíjense que esto tampoco es que es una ley, esto es unos espacios que se van ganando porque las culturas tienen que ir cambiando. Yo pongo un ejemplo a 50 años con el proceso de paz, a ver cómo vamos a estar nosotros los colombianos aquí entre desplazados, refugiados, desmovilizados y los que no tenemos nada que ver en la guerra. Y yo debo decir que a eso hay que agregarle la educación a los menores. Desde las aulas tenemos que hablar de paz para tener un futuro totalmente diferente al que tenemos en ese momento en Colombia. Doctor Luis Fernando Niño, Jennifer, gracias por estar con nosotros acá. Quisiéramos poder tener más espacio, más tiempo para poder seguir conversando sobre estos temas tan importantes como lo es una paz diversa e incluyente, hablar de la necesidad de darle espacio absolutamente a todos los grupos de nuestro país, grupos étnicos, en ese momento afrocolombianos, como lo estamos hablando. Jennifer, mil gracias por estar con nosotros. A usted, Astrid, dejarle el mensaje a todos los televidentes que definitivamente la paz para nuestro país debe ser una paz estable, duradera, pero también una paz sin racismo, sin discriminación racial y donde se eliminen todas las formas conexas de intolerancia. Desde allí usted está haciendo paz. Sí, señora. ¿Desde dónde está haciendo paz usted, doctor Luis Fernando? Tenemos la noble labor de la pedagogía para la paz y es poder enseñar los acuerdos, poder enseñar a la gente a convivir, pero sobre todo que nos concienticemos, y eso ha sido un trabajo que nos ha costado un precio muy alto. Desde convivir, hablar del respeto por los demás, por las decisiones de los demás, por lo que piensan los demás, es respetar simplemente. Estamos hablando de paz, lo que queremos en nuestro país, y ese es su programa, ¿Qué puedo hacer por la paz? Empieza usted desde ya. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por estar con nosotros. Los dejo con toda la programación del Canal TRO.